Continuamos con las enseñanzas de la doctrina de la gracia de Dios, una de las doctrinas de lo que le conocemos las doctrinas de la cruz. En esta segunda parte de estas enseñanzas, de esta doctrina, le hemos puesto como subtítulo la hermosura espiritual. Porque uno de los valores de la palabra gracia precisamente en las escrituras es hermosura, la hermosura espiritual. ¿Cómo nos ve el Señor? Una de las cosas que tenemos que luchar por que nosotros tengamos en nuestra vida es ser agradables delante de los ojos del Señor, esto es, tener una hermosura espiritual. Y eso es lo que precisamente vamos a ver durante esta semana, cómo llegar a ser hermosos delante de los ojos de Dios, qué es lo que significa esto de ser hermosos o tener una hermosura espiritual delante de Él. Bueno, estamos en la primera enseñanza de esta serie de doctrinas en esta semana. El versículo para esta primera enseñanza es Salmos 45:2 con el título El más hermoso de los seres humanos. El versículo dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Muy bien. Este versículo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo como ser humano, Él hizo completamente, totalmente la obra del Señor. Él ejecutó y puso en acción todo lo que Él tenía, todos los recursos espirituales que Él tenía a su alcance como ser humano. Él los llevó a cabo, Él ejecutó y por eso Él tuvo la capacidad de decir al final de su vida, estando en la cruz del Calvario, consumado es. El versículo dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando dice la gracia se derramó en tus labios, significa que todo lo que el Señor, aún lo que Él hablaba, estaba lleno de gracia. Gracia significa toda la operatividad del Padre que se ejecuta aquí en la tierra a través de vasos, a través de instrumentos, a través de los tabernáculos que el Señor quiere levantar aquí en la tierra. O sea, a través de la vida de cada uno de nosotros, el Señor quiere expresar todas sus operaciones, quiere expresar su obra, la obra de salvación. Y cuando dice que la gracia se derramó en tus labios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando que lo que Él hablaba era vida, lo que Él hablaba. Como un día el apóstol Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y una de las instrucciones que la palabra del Señor nos muestra en las escrituras también es de que nosotros tenemos que, aún lo que hablemos, tiene que ser lleno de gracia. Eso lo podemos ver en Colosenses 4:6, cuando dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. No significa que nosotros tenemos que luchar porque nuestras palabras sean aceptadas o que le agrade al hombre nuestras palabras. En realidad, cuando dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, significa que lo primero que debe haber en nuestro corazón es la gracia del Señor. La gracia del Señor, ya lo hemos visto la semana pasada, que son todos esos recursos espirituales, dones, capacidades, ministerios, que una de las maneras de cómo ponemos por obra esos recursos espirituales en nuestra vida es a través de nuestro hablar. Nuestro hablar es sumamente importante porque la misma palabra del Señor dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte.
Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa, esta última parte de este versículo dice, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Significa que en el corazón del Señor, porque ahí en el corazón es donde inicia el pecado, es donde se da a luz el pecado. Significa que en el corazón del Señor no había pecado, sino que estaba la gracia de Dios, estaba el propósito de Dios, estaba la visión de Dios, la obra del Señor en el corazón de nuestro Señor. Y es también lo que debe operar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Debe operar la gracia de Dios, debe operar ese deseo, ese anhelo de hacer la perfecta voluntad del Padre. Dice sin pecado. Sin pecado es que las intenciones del corazón de nuestro Señor Jesucristo no eran intenciones terrenales, eran siempre intenciones de agradar al Padre, de hacer la obra del Padre aquí en la tierra. Él vino con un propósito. Él dijo que vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. El pecado inicia en el corazón, cuando nuestro corazón se desvía por otro camino, cuando nuestro corazón atiende otras cosas meramente terrenales, con fines simplemente egoístas. Ahí opera el pecado en el corazón del ser humano. Por eso dice este versículo que nuestro Señor Jesucristo, aunque fue tentado en todo, la tentación no es mala en sí misma. La tentación es una prueba por medio de la cual el Señor examina nuestros corazones. Es una prueba de nuestra fe. Cuando nosotros tengamos la tentación, no tenemos que pensar que por el hecho de ser tentados nosotros vamos a estar siendo vistos de una forma desagradable delante de Dios, sino que es la respuesta a la tentación lo que va a determinar si somos agradables delante de Él. Aunque haya tentación, nuestro enfoque tiene que ser el Señor. Por eso Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Y luego dice que nosotros podemos estar completos en Él. Si nosotros estamos unidos a Él, tenemos también a nuestro alcance, en nuestras manos, tenemos también todos esos recursos que tiene nuestro Señor Jesucristo para ponerlos por obra aquí en la tierra y tomar autoridad sobre el reino de las tinieblas. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es a quien tenemos que imitar. Este versículo, aunque el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, no está diciendo, pongan sus ojos en mí, sino dice, así como yo soy imitador de Cristo, así también ustedes tienen que ser imitadores de Cristo. Poner, por ejemplo, o poner de ejemplo en nuestras vidas el comportamiento, la actitud, las acciones de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, va a ser un punto de partida para nosotros no perdernos en esta tierra y así poder caminar siempre siendo agradables delante de los ojos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener para poder caminar firmemente en esta tierra y finalmente tener una victoria en el Señor. Amén.